Bien. Bueno, bienvenidas a todas. Creo que por el momento somos todas mujeres, así que, bueno, bienvenidas. Yo soy Milena, del programa Activa. Bueno, y acá estoy con mis compañeras, estamos en lo que hoy es el cierre de la maratona feminista, este ciclo de conversatorios que hicimos ya el año pasado, y bueno, este año hicimos la segunda edición. Y bueno, el conversatorio de hoy se llama Femicidios, del silencio al ejercicio de la construcción de una memoria colectiva. Nos acompaña en el día de hoy Lizzy López Osornio. Lizzy es promotora en salud de violencia de género, acompañante de mujeres en situación de violencia, especialista en violencia de género y políticas públicas, integrante de la Organización de Mujeres en Lucha Mar Chiquita, integrante de la Mesa Local Intersectorial contra la Violencia por Razones de Género del Partido de Mar Chiquita, integrante de la Mesa Interministerial de la Provincia de Buenos Aires contra la Violencia por Razones de Género, y cofundadora e integrante de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia. También nos acompaña Cristina, que es la mamá de Eliana, y bueno, ya después Lizzy nos va a contar un poco más al respecto. Y también nuestra otra invitada es Lorena Serri, que es licenciada en Psicología, directora del proyecto Extensión Tendiendo Lazos, Creando Redes, docente de la Facultad de Psicología e integrante del equipo técnico del protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, en primer lugar, les agradecemos la participación en el día de hoy, en el marco de la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, les doy la palabra a ustedes para que ya nos vayan contando un poquito. Bueno, muchas gracias a todas por estar acá presentes, por compartir este momento de encuentro a través del conversatorio. En primer lugar, bueno, agradezco también al programa Activas, a través de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, por brindarnos este espacio para poder desarrollar este conversatorio, dándonos la oportunidad incluso de poder elegir cuál es la temática que queríamos abordar, atenta justamente al momento en el que nos encontramos atravesando esta semana. Por otro lado, también quiero agradecer muy especialmente la presencia de Cristina, a la que ya Lizzy, digamos, va a poder presentar desde otro lugar. Y también, poder agradecer en cuanto a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología, en tanto es, bueno, desde allí el proyecto de extensión que llevo a cabo, que mencionó Milena en este momento, que se llama Tendiendo Lazos, Creando Redes, que justamente aborda estas situaciones en el intento, digamos, de acercarnos a contextos educativos. Sobre todo se está desarrollando en el partido de Mar Chiquita, el lugar en el que también resido, en el que, digamos, el proyecto también es parte Mujeres en Lucha. Y desde allí, por lo tanto, la idea o la intencionalidad, los objetivos principales son tendientes a poder justamente desarticular o empezar digamos, deconstruir estereotipos de género, y desde allí que se puedan empezar a generar espacios de mayor reflexión y conciencia en relación a las situaciones que atraviesan, en este caso, los mismos estudiantes de las escuelas. Así que bueno, esa sería como un poco la presentación y los agradecimientos en general. En primer lugar, me parece importante que pudiéramos comenzar como pensando, bueno, un poco cuando estuvimos conversando con Lizzy, ¿por qué el título que elegimos? Justamente empezamos pensando, bueno, en los femicidios, y desde allí en el tema del silencio, silencio que justamente es una temática invisibilizada y totalmente silenciada. Iba a decir poco, casi nada, pero en realidad uno podría decir que es prácticamente invisibilizada y silenciada. Y bueno, y es tarea, digamos, de cada uno de nosotros como ciudadanos, como profesionales, como personas que vamos trabajando y transitando por diferentes espacios de instituciones, y como, digamos, ciudadanos, como decía recién, en cuanto a que somos todos parte y estamos atravesados también por la misma situación en la sociedad y en la realidad en la que vivimos. Y desde allí, entonces, comprometidos en el sentido de poder realizar este pasaje desde este silencio o esta invisibilidad a este ejercicio de construcción de memoria colectiva.
Por ese motivo justamente es que, bueno, nos pareció central poder elegir esta temática para poder abordar en el día de hoy. Compleja, delicada, pero bueno, acá estamos. Así que bueno, Lizzy, te doy la palabra para que vos puedas continuar. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas por la invitación. Como decía Lore, en esta semana, en este mes que estamos tan sensibilizadas por esta temática, nos pareció, por un lado, que el tema de femicidios se habla todos los días, pero no se habla, o sea, todos los días nos encontramos con una mujer más muerta en manos de un hombre que utiliza la herramienta de la violencia de género para dejarnos sin una mujer menos. Pero por otro lado es una temática que no se habla en profundidad. Al 31 de octubre del 2021 hubo 237 femicidios en Argentina, de los cuales el 60% fue perpetuado por su pareja o expareja. Solo en octubre la violencia sexista sobre la vida de una mujer o una compañera travesti trans, 23, 255 hijos e hijas quedaron sin su madre, de los cuales el 60% son menores de edad. 29 mujeres con denuncias previas, 17 con medidas cautelares vigentes. 27 agentes o exagentes de seguridad fueron los femicidas. 10 mujeres travesti trans, 18 vinculados. La pregunta es, ¿qué hay atrás de todas de estas horas, de este horror? ¿En qué momento se rompe esa red de protección o existe esta red de protección? ¿Cuáles son las víctimas que quedan después de un femicidio? Agradezco profundamente que hoy esté con nosotras Cristina, la mamá de Eliana Domínguez. Eliana Domínguez tenía 23 años cuando su pareja, su femicida, le quitó la vida el 2 de abril del 2018. Y con ello comienza este peregrinar de la familia. Y para eso tenemos hoy a Cristina, testimonio de cómo se sigue después de la muerte de un hijo o una hija. Sabemos que no hay muertes mejores y muertes peores. Una vez una madre me dijo que la forma en que matan a tu hija es la forma en que vas a transitar ese día. Así que bueno, yo ahora le voy a ceder la palabra a Lorena, que le va a hacer algunas preguntas a Cris. Gracias, Cristina. Yo vengo acompañando a Cristina desde noviembre del 2018. Gracias, Liz. Cuando estuvimos pensando justamente en este espacio y digamos, bueno, en la posibilidad de que vos pudieras acercarte y compartir con nosotros, Cristina, en este punto fuimos ambas bastante cuidadosas, en tanto cual podía llegar a ser la mejor forma, digamos, bueno, poder darte lugar a tu testimonio y a tu participación. Así que te agradezco enormemente que, digamos, estés aquí presente con nosotras, digamos, y no haya sido, digamos, en otra modalidad, como si yo te dijese grabado en una entrevista, el haberte formulado las preguntas, que vos puedas estar acá hoy compartiendo este momento con nosotras, ¿sí? Gracias, Lo que nos pareció, digamos, fundamental y central para poder comenzar a abordar esta temática y esta problemática, esta situación, podemos llamarlo de diferentes maneras, y creo que ninguna de las formas en las que lo pudiera nombrar alcanza o refleja realmente la complejidad y lo doloroso de esta realidad. Y es justamente a partir de ahí que con Lizzy nos fuimos haciendo esta pregunta de, bueno, retomando lo que ella planteaba, es decir, bueno, cómo se sigue a partir de la dolorosa pérdida de un hijo, de una hija, justamente cómo hacer para poder transformar este dolor en otra cosa. Y es, digamos, un poco esta la pregunta que en primera instancia te damos. ¿Cómo se sigue? Se sigue rota, pero se sigue.
Y la muerte no, porque yo siempre digo que mi hija, perdón, mi hija no murió, mi hija fue asesinada, ella no quería morir. Fue una muerte horrorosa, fue una muerte trágica, fue una muerte a traición. Te deja un vacío enorme. Al principio, cuando recién pasa, estás tan choqueado que no, es como que sabes lo que pasó, pero no entendés nada. No entendés absolutamente nada. Cuando vas cayendo, no lo querés creer, no lo podés creer. Cuando tenés que esperar un juicio, te parece como que el juicio te va a cambiar la vida, como que vas a recibir algo a cambio, y no recibís nada. Venís más vacío que antes. Es como, ay, no sé ni cómo explicarlo. Es un dolor tan grande, es lo peor que te puede pasar en la vida. Algo que no te imaginas, algo que nunca ni siquiera lo pensamos que podía pasar. Fue tan rápido, tan rápido, tan inesperado, tan sin un hilo anterior que te diga que esto podía pasar. Pero seguís porque tenés hijos, porque todos son tus hijos, los 3 son mis hijos, y no podés pensar en uno mismo, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llegué, no quiero más nada, porque ellos son mis hijos también, entonces seguís por ellos. Pero todo lo que pasa, sea lindo, sea agradable, sea todo duele, todo duele. Pues decís, ay, si estuviera, ay, si estuviera, ay, si estuviera, vería tal cosa, estaríamos juntos, no sería así, no sería así. Es horrible, es horrible. Transitar por esto es horrible. Te cambia la vida, te cambia la vida. Te saco todo, ¿eh? Ay, ¿estás por ahí? Como que se cortó. Estaba yo silenciada, pero ahí ya silenciaron. Ahí estamos. ¿Querías continuar, Cristina? Porque se interrumpió. No pasa nada. No sé si querés preguntarme algo específico, yo te cuento Sí. lo que sea, lo que quieras te cuento. Sí, inclusive lo que vos también tengas ganas de compartir, de contar, pero bueno, la otra pregunta que nos parece importante realizarte es si vos has recibido algún tipo de acompañamiento desde ese primer momento, si digamos, estás recibiendo algún tipo de acompañamiento en el presente. Mira, cuando pasó lo que pasó, te sentís, bueno, desorientado, con miedo, pasamos 1000 cosas, porque inclusive mi marido trabajaba en Buenos Aires y nos quedamos sola con mi hija en la casa donde vivíamos, ahora estamos acá en Santa Clara del Mar, y te sentís con miedo de que te pase algo, te sentís aterrado, te sentís, bueno, en febrero de 2019 nosotros nos vinimos a vivir acá a Santa Clara del Mar, gracias a Lisi, que ahí nos conocimos en noviembre en la inauguración del Banco Rojo en Mar del Plata, y mi acompañamiento fueron ellas. Fue Lisi y todo su grupo de mujeres en lucha. Fui a una psicóloga que me mandó el Poder Judicial, pero bueno, salí de ahí la primera vez como que yo se la había entregado en bandeja a mi hija para que me la mate, así que fue horroroso, salí peor que cuando entré. Así que no, nunca recibí apoyo de nadie profesional, así como una psicóloga o nada. Siempre me apoyé y fui muy acompañada por las chicas de Mujeres en Lucha y de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, que ese fue mi pilar y mi apoyo, y madres como la mamá de Lucía Pérez y un montón de mamás más, que me apoyaron un montón en lo que estaba transitando.
sí, abre, digamos, tus respuestas y tu testimonio abre a que podamos seguir pensando y, bueno, dar lugar a un montón de cuestiones que tienen que ver con con todo lo que tenemos por delante por hacer, para que justamente este silencio se transforme en el ejercicio de memoria colectiva, es decir, es una transformación mucho más profunda. Lizzy, si vos querés ir haciendo un comentario, quien quiera participar, obviamente que puede hacerlo. Con Lizzy, cuando estuvimos pensando justamente en cuanto a esta temática y a varias cuestiones que íbamos dialogando, y el diálogo que fuimos construyendo entre ambas, pensábamos que, digamos, cuánto se ha avanzado, podríamos pensar, incluso si uno piensa Argentina, cómo está ubicada en relación a América Latina o a otros países en materia de legislación que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos en relación a cuestiones de violencia de género, incluso también en materia de identidad de género. Somos un país de avanzada, pero nos teníamos una sensación muy profunda de sentir que como eso nada alcanza y tampoco nada repara en esto que vos ibas planteando en cuanto a cuando mencionaste, por ejemplo, lo del juicio. Sabemos que es una parte importante y necesaria, pero también es necesario que eso exista. Lizzy, vos interrumpime y vos matizá con lo que desees. Que es así, pero por el otro lado, esa parte no alcanza. No. Para uno no alcanza, o sea, es algo que lo tenés que transitar, tiene que pasar, debe pasar. Pero para nosotros como familia, sus amigos, sus hermanos, todas las que la querían a ella, es como que decís, ¿y ahora qué? Porque vos luchás por un juicio, porque le den perpetua, por todo, ¿no? Pero cuando termina, te quedás como, ¿y ahora qué? Porque vos estás en la lucha continua hasta llegar al juicio. Cuando termina sentís una sensación de decir, luché, ¿y ahora? Ahora ya está. Por eso te digo, es necesaria la lucha y por eso seguimos luchando para que todas las chicas tengan un juicio y puedan llegar a tener su juicio, y pronto, porque esperar 1 año y medio para un juicio es una eternidad. Llegar a esa instancia es tristísimo. Por lo menos el juicio de mi hija fue totalmente triste, particularmente triste. No sé, no me quiero meter en todos los otros, pero el juicio de mi hija para mí fue muy triste. Le dieron perpetua, sí, pero fue algo tan, no sé ni cómo explicarlo, fue tan raro porque el femicidio de mi hijo estaba conmigo 5 minutos antes de que saliera fuera a asesinar a mi hija, entonces no lo podés entender, es algo que no se puede entender. Cómo estando conmigo y cómo yo, hablándole como si fuera mi hijo, va a salir afuera en un segundo que no me lo podía imaginar, y la mató así, así, creo que no llegué ni a la cocina. Entonces fue un juicio triste porque yo lo miraba y digo, tanta traición, fue algo tan repentino, premeditado, sucio. Cuando vos le diste confianza a una persona que querías, que no se bancó un no, porque creo que en ese momento, cuando habló por teléfono con mi hija, él ahí se dio cuenta que era un no rotundo. Entonces, por las dudas, él llevó un arma. Por las dudas. Si ella le decía, bueno, Nico, seguimos, a lo mejor mi hija estaba. Y si ella le dijo no, y él se dio cuenta que era un no rotundo, entonces la mató. Para él fue así de sencillo, así de simple, sin saber las consecuencias que él iba a tener, las consecuencias que nosotros tenemos, porque todas las consecuencias que hay ahora, todo lo que nos pasa ahora, porque no es fácil seguir, no es fácil. Cada momento que pasás del día, todo es ella, todo te recuerda a ella. Así, no sé, juegue con mi nieto y haga monadas, decís, uy, y me río, yo digo, si él estuviera acá.
y todo es así, todo. Tratás de distraerte, de, no sé, de salir, de caminar, de, no sé, de hacer mil cosas para distraerte, porque si no te enloqueces. Simplemente, por momentos sentís que te enloqueces. Por lo menos me pasa eso a mí, y sé que a mi marido también, y sé que a mis hijos también. Y a veces lo demostrás de distintas maneras. Callado, de mal humor, o no sé, de un montón de maneras, y por ahí te dicen, uy, hoy estás con esa cara, pero esa cara a veces tiene un porqué, y el porqué está todo el tiempo. Es difícil, pero estamos todos rotos, pero tenés que seguir, hay que seguir, y tratar de luchar por otros, de acompañar a otros, ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta de un montón de cosas. Pasaron 4 años, casi 4 años, y las señales que los chicos te dan, aunque nosotros lo hablamos muchas veces con mi hija, montones de veces, pero nunca me imaginé que la golpeara, por ejemplo. Nunca se me cruzó, pero hay un montón de señales que nos dio, montones de señales, como voy a ver a Jessica, que era la amiga del frente, si viene Nicolás no le digas que estoy ahí porque es un hincha pelota, ponele. Y eso es una señal. ¿Por qué no puede ir a ver a su amiga? Hay tantas señales. Nosotros la ayudamos, nosotros hablamos montones de veces con ella, montones de veces. Con mi marido, mi hija, Candela, habló montones de veces con ella. Pero, no sé, parece que hay un librito, porque todo en todo siempre pasa lo mismo. Ella vuelve, y así, van y vienen, y termina en esto, lamentablemente. Y después de que pasa la tragedia, empiezan los comentarios. Yo la vi un día, yo lo vi a él un día, que le pegó, un día que le gritó, un día que la insultó, pero no te dije nada porque... Y ya no sirve de nada. Hablar con tal, por más que, bueno, no sé, uno se enoje, o ella se enoje principalmente, porque a veces ellas mismas se enojan cuando uno les dice las cosas, pero ahí están las señales, y hay que hablarlas, hay que escucharlas, hay que verlas. Lizzy, encendiste el micrófono. Sí. Me moviliza y me emociona mucho escuchar a esta Cristina, ¿no? A esta Cristina que hace prevención, a esta Cristina que me ha llamado a las 11 de la noche porque su vecina gritaba y ella tenía miedo que le estuvieran pegando, a esta Cristina que escucha en un almacén que alguien maltrata a una mujer y enseguida me llama por teléfono, porque más allá de estar atravesada por el femicidio y toda su familia, y tomo este nombre de una ONG de la cual Cris creo que también forma parte, porque creo que esa es la palabra, atravesados por el femicidio. Sí. Quizás Cristina hoy no lo vea, pero ella ha transformado parte de su dolor en lucha. Muy de a poquito, ¿no? Pero no digo que eso repare, pero creo que es parte del camino, ¿no? Que muchas mujeres toman la posta de esta lucha para que no vuelva a pasar lo que pasó con mi hija. Vos, Cris, estás hoy en ese lugar. No sé si vos sos consciente de que encarnás una lucha también y que es tan valiosa. Ojalá pudiera hacer muchas cosas. Ojalá pudiera hacer muchas cosas. Pero bueno, todavía es como que... Por ahí con lo poquito que uno dice, es grande.
pero todavía no, como que no puedo más de lo que hago. Muchas me han ayudado también, muchas mamás me han ayudado a enfrentar el juicio, por ejemplo, porque yo decía, uy, el juicio, y la gente me decía, no, y ahora tenés que pasar por el juicio. El juicio es ver y escuchar lo que vos ya pasaste. Y qué peor momento que haber encontrado a tu hija tirada, y qué peor momento que enterrar a tu hija. El juicio es una instancia que lo peor de todo es verlo a él, por ejemplo. Pero lo peor había pasado. No había otra cosa peor que la que nosotros habíamos pasado. Ojalá pudiera hacer muchas cosas. Ojalá. No sé, tengo tantas cosas para decir, tanto. Me hago eco de las palabras de Lizzy, en tanto y en cuanto tal vez vos realmente no dimensionás la fortaleza que tenés, incluso por esto que anuncié al principio, pensamos cuál era el mejor modo de poder, digamos, invitarte si vos querías dar tu testimonio, y bueno, y el solo hecho de la fortaleza para poder estar acá presente, sabiendo que esto va a poder hacerse extensivo a muchas personas que tal vez pueden estar atravesando situaciones parecidas, y de alguna manera eso enciende una luz, y ahí volvemos a esta cuestión de empezar a hacer ver, digamos, un montón de situaciones, y ese apoyo o todo eso que sí estás pudiendo hacer es enorme, realmente es enorme. Otra cuestión que me parece importante de poder resaltar en cuanto a estas cuestiones que vos fuiste compartiendo, y que bueno, también nos permitirá poder pensarlo un poco más y ver qué podemos hacer desde cada lugar en el que cada uno somos parte, para que esto también se pueda transformar en otros sentidos. Tiene que ver en relación a lo cuando mencionaste la única experiencia de acompañamiento que recibiste, que fue en el juzgado, que justamente te dejó una imagen tan negativa que eso termina siendo algo negativo que no te habilita o no te permite la posibilidad de siquiera poder consultar con otro profesional. En el sentido de que hay muchos, y en realidad tal vez otros sí te pueden dar la contención o el acompañamiento que vos hubieses necesitado. Esa mala experiencia también te marcó. Sí, me marcó porque cuando me decidí a ir, porque realmente lo necesitaba, yo digo, no sé en qué me va a ayudar. Encima estás tan negativa por decir, ¿qué me va a ayudar una persona que no sabe lo que es? Y yo no sé por lo que transitó esa persona tampoco. Pero yo digo, si ella no le mataron a una hija, ¿qué me puede decir a mí? ¿Qué herramientas me va a dar a mí? Porque estás negada a todo. Pero cuando entré y me empezó a preguntar y me dijo, ¿pero vos no te diste cuenta? ¿Pero vos? ¿Pero vos? ¿Pero vos? ¿Pero vos? Y ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿No le voy a ayudar a mi hija si me hubiese dado cuenta que él tenía un cuchillo en una parte del cuerpo? O sea, me sentí como que me estaba culpando, ¿entendés? A lo mejor fue mi estado emocional y lo interpreté de otra manera. Pero yo creo que tuve más apoyo por las chicas, por Lizzy y su grupo, por Marinés, y que con ella. Y después, bueno, no fui, es como que sé que un día voy a explotar. Porque yo cuando hablo con Lizzy, por ejemplo, o lloro con Lizzy, o cuando estoy así en un Zoom dando mi testimonio, pero después no hablo con nadie. No, en casa no, es como que cada cual lo lleva de una manera, y por ejemplo mi hija me dice, mami, yo no puedo hablar con vos. Yo no puedo. Perdóname, porque yo sé que vos querés hablar, pero yo no puedo. Y yo estoy, cuando me siento, en mi vida hay días malos y días peores que malos. O sea, los días buenos se transforman a veces decís, uy, en días malos. Y por ejemplo, me siento mal y digo, voy a llamar a mamá, por ejemplo, ¿no? Porque uno se refugia en las personas que quiere para poder desahogarse. No, mi mamá es grande.
no, que la voy a llamar, la voy a preocupar. Voy a llamar, voy a hablar con mi cuñada. No, pobre, ¿qué estás contando? Y ya me encerré y ya no hablé con nadie. Entonces, lloro y me doy vuelta y salgo con una sonrisa como que acá no pasó nada. Y es difícil también, porque a veces o la gente te pregunta, o a veces ustedes me están diciendo gracias por el testimonio. A mí me hace bien hablarlo. Me hace bien hablarlo, aparte es algo que no se tiene que ocultar. No es algo que yo tenga que ocultar. Y lo puedo hablar a viva voz. Sí, a mi hija le dio 9 puñaladas. Sí, a mi hija la mataron. Sí, mi hija es víctima de femicidio. Sí, y que todo el mundo sepa. Y cada vez que pasa algo, cada mamá, cada femicidio, es como que decís, puta madre. Va a transitar por lo que estoy transitando yo. Y siento el dolor de esa mamá. Y sé por lo que está pasando. Y todos los días es una más, una más, una más, una más. Y realmente no necesitas ni escuchar. Porque sabes por lo que pasa. Sabes el dolor que es. Cuando te preguntan cuál es el dolor más grande que puede sentir una mujer, que te dicen, parir a un hijo. Parir a un hijo no es el dolor más grande. Hasta que te pasa esto, este es el dolor más grande. Para mí. Ojalá nunca más le pase a nadie. Ojalá nunca sienta a nadie el dolor que siente una madre cuando le matan a un hijo. En las condiciones que sea. Un accidente de tránsito, lo que sea, pero la traición, que te la maten delante tuyo, es horroroso. Horroroso. Es algo que no se puede explicar. Cerrar los ojos y ves la situación que vivimos así, como una película, como una diapositiva. En esto, algo pequeñito en relación a esto que estás mencionando, Cris, cuando vos decías esta cuestión de la dificultad para poder ponerlo en palabras, para poder hablarlo, tal vez desde mi mirada, desde mi profesión, soy psicóloga, lo que sí te puedo decir es que cuando una persona o un grupo familiar o un grupo de personas, independientemente del espacio al que, digamos, que compartan y la situación que se encuentran atravesando, y atraviesan por una situación de muchísimo dolor y tristeza, siempre el poder hablarlo entre esas personas, que solo esas personas lo pueden comprender porque han atravesado, por más que sea desde diferentes roles, la misma situación de dolor, se hace un poquitito más liviano, un poquitito nada más. Porque lo que sentís vos es lo que vos sentís, y lo que siente, digamos, su papá es lo que siente su papá, y así. Pero un poquitito más liviano se hace compartiendo a veces ese dolor. Con mi marido, por ejemplo, yo lloro, por ejemplo, me pongo a llorar o algo, y él se da vuelta y se va. O sea, no compartimos juntos el dolor, cada cual o sea, sí por mí sí. Y después de casi 3 años y pico, no lo sabe nadie, explotó. Explotó y está roto como estoy yo, solo que yo, por ahí lo hablo con ustedes, lo hablo con otros, lo hablo. Y él acá adentro no, pero cuando está afuera, que habla con alguien, tiene la necesidad de contarlo. Pero fue algo que yo me sentí bien porque explotó de una manera impresionante y le hizo bien también a él haberlo hecho conmigo, que hasta ahora yo sé lo que siente, por supuesto que sé lo que siente, pero a veces necesitas que te lo digan, o él sabe que yo estoy, todos sabemos cómo estamos, pero a veces necesitamos decirnos entre nosotros lo que sentimos, al menos yo. Creo que en algún momento lo vamos a hablar entre todos, o alguien va a decir, no sé, porque mi hija, por ejemplo, ella me dice, yo no puedo más.
no puede hablar conmigo, ni puede hablar con el padre. Entonces la vida continúa así sin que nadie se dé cuenta de nada, ¿entendés? Es difícil, es muy difícil, pero... Todo esto que venís planteando nos permite justamente poder empezar a introducirnos en otra cuestión que es fundamental para poder lograr como este pasaje y este proceso de transformación profunda, que digamos va más allá que la creación de instancias como por ejemplo la importancia de la creación de un ministerio, las legislaciones, la rectificación de diferentes convenios en relación a cuestiones que tienen que ver con la violencia por razones de género, y así podríamos mencionar un montón de un marco normativo escrito que está construido también por personas, digamos, que somos nosotros mismos los que vamos creando estos marcos, y bueno, así todo lo que hace falta y el paso que hay que poder dar, y que eso también lo estuvimos conversando bastante con Licia al momento de generar este diálogo, tiene que ver con que justamente no, la sola creación o sanción de las múltiples leyes y la ratificación de los convenios para que se transformen en estas leyes, en este caso en particular, desde lo que vos nos estás compartiendo, incluso cuál fue el resultado del juicio, que tal vez uno puede pensar otro tipo de situaciones donde el resultado fue otro. La realidad es que eso, digamos, no tiene como un carácter, o sea, o la justicia en general, si lo podemos pensar desde ese lugar, no tendría un carácter reparatorio del modo, digamos, que uno esperaría. Por eso esta sensación que muy bien vos estás describiendo cuando el juicio termina. Ahora bien, me parece que esto nos invita a que podamos seguir reflexionando entre todos, por esto, digamos, retomando las palabras que mencionaba al principio, como ciudadanos comprometidos en el intento de poder transformar la sociedad y la realidad en la que vivimos, en el sentido de que esa transformación, ese cambio tiene que partir desde el interior de cada uno de nosotros. Es decir, tiene que ir más allá, el poder incorporar qué implica, qué refleja, qué representan esas leyes escritas, la importancia a partir de este ejemplo que vos contaste en relación a esa, digamos, a esa experiencia, mala experiencia que tuviste con un psicólogo, digamos, la respuesta que te dio, bueno, ¿por qué es tan importante poder incorporar la perspectiva de género en todas las instituciones en las que habitamos, digamos, y las que transitamos, que son muchas por cada persona en realidad? Bueno, ahí le voy a dar un poco el lugar a Lizzy para que ella pueda seguir como desarrollando algunas otras cuestiones, pero me parece que esto abre a otro tipo de diálogo que entre todos podemos seguir avanzando. Sí, por ahí, bueno, primero decirles eso, somos poquitas, que podamos ir preguntando y repreguntándonos entre nosotras cualquier cosa que surja. Yo me quedo por ahí cuando Cris dijo, cuando Nicolás se encontró con un no, la mató. ¿Quién legitima esas conductas? Digo, no, porque la violencia por razones de género es la más social y culturalmente aceptada de todas las vulneraciones a los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque hay un sistema que la avala, que la replica, que la reproduce constantemente. Más allá de que estamos hoy en un momento bisagra, lo sabemos, es como que nada alcanza. No alcanza que tengamos leyes que son ejemplos. Muchísimos países han cambiado nuestras leyes. No alcanza nuestro grito de pedir una reforma judicial. No alcanzan las redes de acompañamiento, los equipos de abordaje, la ESI en las escuelas. El Estado como garante de derechos, hoy creemos que está haciendo un poquito más que lo que se hacía unos años atrás. Pero digo, ¿qué hacemos cada una de nosotras como familia? ¿No? Como la primera institución de socialización de una persona que es la familia. ¿Qué hacemos? Porque si no atacamos ahí y se sigue replicando de generación en generación
estos mandatos, por más ESI en las escuelas, por más reforma judicial, por más que el Estado aplique políticas públicas. Digo, cuando decimos que el cambio es social y es cultural, porque nos corresponde a cada uno y a cada una. Y por eso creo que este tipo de charlas previenen, visibilizan y por ahí quizás alguna persona la hacen pensar un poquito más. Con respecto a la ESI en las escuelas, nosotras estamos convencidas que también tiene que ser para padres y madres, porque hay algo generacional que hay que empezar a romper y hay que empezar a cambiar. Me quedé con esa frase de Cris que decía, ¿no? Cuando el agresor se encuentra con el no. El asesinato de una mujer en violencia de género representa el fracaso del agresor, porque ese agresor no puede seguir manipulando o seguir anulando la vida de esa persona. ¿Y por qué son los hombres los que matan a las mujeres? Porque no estamos hablando de un hombre que mata a una mujer, estamos hablando de muchos hombres que matan a muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Quién legitima que eso esté bien? Hay una legitimación que es autopercibida, sí, claro, pero hay otra que es concedida por esta sociedad, sistema. Entonces creo que de verdad tenemos que empezar, como la violencia de género es un fenómeno multicausal, bueno, también a cada uno de los lugares, no podemos dejar solamente el Estado como garante de derecho, es culpa de la justicia, es culpa de la educación, tanto y cuando nosotros como sociedad, como familia, empecemos a romper esa transmisión en generación de estos mandatos de la supremacía del hombre sobre la mujer, de avalar la mujer tiene que ser de determinada manera porque así me lo enseñan. Y si no es de determinada manera, yo la tengo que corregir. Porque esto es lo que vemos en cada uno de los femicidios y en cada uno de los casos de violencia en los que abordamos. Digo y pregunto, ¿cómo hacemos? Porque hay un montón y falta un montón. Pero esto se soluciona solamente con una reforma judicial. Se soluciona con ESI en las escuelas. Se soluciona con un Estado que hay que estar persiguiéndole cada femicidio. Digo, una de las preguntas que yo ya sé la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué pasa después de un femicidio? ¿Dónde está el Estado acompañando a esa familia que tiene que comenzar una serie de súper engorrosos, que no sabe ni dónde está parada? Hay un resorte comunicacional entre el Estado y estas familias que no está aceptado. Soy acompañante de familias víctimas de femicidio y si no hay una organización social que comience a tramitar, quizás las familias no tienen idea que existe una ley reparatoria de niñeces, que no tiene por qué saberlo. Pero el Estado no se acerca a estas familias. Y vuelvo a recalcar el rol de organizaciones sociales, ¿no? Y vuelvo a esta pregunta y para que entre todos y todas sigamos, ¿qué nos falta? ¿Qué falta? Y sí, permiso, ¿no? Quisiera hacer un comentario sobre lo que estabas diciendo, que, bueno, es fundamental, por supuesto que no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí pensaba en esto que decías, que el femicidio es el fracaso del agresor, y con todo lo que decías después, pienso que en realidad también es el fracaso de la sociedad toda, ¿no? Justamente porque ahí fracasan las leyes que se puedan conquistar, fracasa el Estado en acompañar
fracasa la socialización primaria, secundaria, terciaria, o sea, creo que fracasa la sociedad toda, ¿no? Y el resultado es, bueno, un poco lo que nos contaba recién Cristina con su testimonio, ¿no? Una familia atravesada por el femicidio, como decías hoy, y bueno, creo que ahí es donde tenemos que, como vos decís, ¿no? Trabajar todos en todos los niveles, en el uno a uno, no sé, como diría Foucault, la microfísica, ¿no? De las relaciones sociales o de las relaciones humanas. Me parece que un poco por ahí, pero bueno, pensaba eso, ¿no? Que es el fracaso de todos los estratos de la sociedad. Sabes que esa es la sensación exacta que siento cuando día a día aparece un femicidio más en la televisión. El fracaso. Y permiso, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Porque vos decís, por ejemplo, cuando tenés un agresor al lado tuyo, hay que denunciar. Denuncia, 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 pa, te mató. No denunciás, te mató. Decís no, te mató. ¿Qué hacemos? Porque hay montones de mujeres que hicieron las cosas correctamente, denuncias, perimetrales, no sirve nada. O sea, si él te quiere matar, te mata, no sé cómo encuentran la manera, pero te terminan matando. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque, por ejemplo, yo con mi hija, cuando hablábamos, y bueno, que lo tenía que dejar, que si ella no estaba bien con él, que no tiene por qué, ella puede estar en casa, que estábamos todos juntos, siempre apoyándola, siempre apoyándola. Volvió. Cuando ella dijo no, y la veo venir con su bolsa de ropa, y decirle a la hermana, ya saqué todo, y no tengo, ¿cómo es que le dijo? Ya saqué todo y no me siento culpable, no me siento mal. Listo, se terminó. Y ella iba a empezar una nueva vida. Estaba feliz, estaba bien, era otra Eliana, como me liberé. Dije no, dije hasta acá llegué, dije basta. Y la mató. No, no sé qué hay que hacer, Lee. No sé qué hay que hacer. Ves casos por todos lados y todos diferentes. Denunció 18.000 veces, denunció una, no denunció, le dieron perimetral, hizo las cosas bien. O la golpeó hasta casi matarla, o terminó muerta. No sé qué hay que hacer. La verdad no sé. No sé qué se puede hacer. Es tremendo. Y Alba quiere tomar la palabra, sí, un ratito. Hola, bueno, buenas tardes. Abrazar a Cristina, que la verdad que escucharla es muy doloroso, ¿no? Porque es en primera persona lo que significa un femicidio en la familia, ¿no? Que lo sufre. Yo pensaba en lo que decía Liz y también en estas preguntas que se formula Cristina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces ante un femicidio concreto y ante una muerte concreta que aparece en la tele o que sabemos que ha sucedido, tenemos como esa sensación de fracaso y de pensar que, bueno, que no hay nada que los pueda parar. Y yo creo que no es tan así. Creo que estamos en un proceso de profundas transformaciones y que en algún momento vamos a ver un resultado favorable hacia, digamos, hacia la vida de las mujeres. Digamos, yo hace muchos años que trabajo con víctimas de violencia de género y la verdad que todos los cambios que hubo a lo largo de estas últimas décadas fueron enormes, enormes, a pesar de todo lo que nos falta, ¿no? Entonces,
a veces decimos, bueno, hizo la denuncia, igual la mató, hizo todo lo que tenía que hacer e igual la mató. Pero también hay otro montón de mujeres que haciendo, digamos, tomando decisiones acompañadas por sus familias, por organizaciones, por sus abogadas, por sus psicólogas, logran salir de la situación de violencia, con muchas dificultades, con muchos obstáculos que el propio Estado va plantando en su camino, pero bueno, algunas lo logran, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar en ese sentido. Hay como, digamos, como dos caminos. Por un lado, un camino a largo plazo, que tiene que ver con esto que dice Lisi, de concientizar, de requerirle al Estado las políticas públicas a largo plazo, de sensibilizar, de poder dimensionar el daño que ocasiona la violencia, a largo plazo, de transformar esta sociedad machista y patriarcal, que es la que sostiene la violencia hacia las mujeres. Pero por otro lado tenemos acciones a corto plazo, urgentes, que tienen que ver con lograr mecanismos de asistencia integral, de protección efectiva para las mujeres que hoy están en situación de violencia, ¿no? Que ahí es donde tenemos, si se quiere, hoy también una gran dificultad porque el Estado no da las respuestas que debiera dar, ¿no? Con la urgencia del tema y con la efectividad que debieran ser esas respuestas. Pero bueno, eso, ¿no? Lo que quería plantear era esto, que creo que ante el femicidio concreto es muy difícil poder pensar de manera optimista, ¿no? Y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra realidad? Porque el dolor nos nubla la posibilidad de pensar digamos, en cambios positivos. Pero creo que también trabajar en ese sentido es lo que nos permite ver que algunas cosas se pueden ir cambiando, ¿no? Así que bueno, eso. Y abrazarte, Cristina, porque la verdad que cada vez que te escucho realmente me emociona y además me da mucha bronca, ¿no? Que tengas que seguir viviendo así, con este dolor que no lo podés mitigar a pesar del tiempo que hace, ¿no? Ya que tampoco es tanto tiempo, pero no sé, yo no soy psicóloga, quizás Lorena es la más indicada, pero no todas las profesionales de la psicología dicen las barbaridades que te dijeron a vos. Entonces quizás esa es la posibilidad que tenés de encontrar una profesional que entienda de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y que no culpabilice, ¿no? Porque eso es tremendo. Bueno, nada más. Gracias. Alba, querida, te admiro tanto. Coincido totalmente con lo que dice Alba, que creo que estamos en un momento bisagra, ¿no? Donde de verdad no solamente se han logrado un montón de cosas y de leyes y de políticas públicas y de creación de ministerio, sino que también se ha logrado de que muchísimas mujeres comiencen a alzar la voz, de que muchísimas mujeres se atrevan a decir que no, de que muchas mujeres busquen ayuda, de que muchísimas mujeres denuncien. Digo, no es igual ni que hace 4 años, ni que hace 10 años, ni que hace 15 años. Igualmente sigue faltando y sigue faltando un montón. Creo que coinciden las compañeras, la forma judicial es un pedido urgente que tenemos todo el colectivo feminista, travesti, trans, que venimos reclamando la especialización de nosotros y nuestras profesionales, abogados, abogades, psicólogos, empezar a ponerse los anteojos de las perspectivas de género en cada una de las profesiones es fundamental y sigo insistiendo en el de la familia.
No sé si te pasa algo, que abordas tantos casos de violencia también. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que lo leemos y yo ya sé de qué tipo de, por ejemplo, me parece que copiaran y pegaran. Entonces esto me hace repensar, digo, hay un juez o una jueza que se sentó a leer la causa. Son todas las causas iguales de violencia. ¿Puede un Sí, juez o es una así. jueza, un secretario decir, uy, este perfil hay que tener cuidado porque tiene todas las características de un perfil femicida? ¿Tenemos eso hoy? No. De verdad, chicas, yo agarro un oficio y ya sé si es del juzgado de paz de acá, si viene de Mar del Plata, Mar, porque hay pegues, son idénticos. Y de verdad me da que pensar, ¿no? Digo, ¿desde qué lugar la justicia, que es el núcleo duro en toda esta temática, y analiza cada uno de los... ¿desde qué lugar las No, direcciones de mujer? Sí, sí, Alba. no, es así. Eso tiene que ver claramente con que no hay recursos humanos en el Poder Judicial que puedan abordar cada caso con la particularidad que tiene, ¿no? Y también con la falta de patrocinios jurídicos gratuitos que, digamos, que acompañen a las mujeres en sus pedidos concretos y que puedan además plantear la gravedad o el riesgo, la situación de riesgo de cada caso en particular. Entonces, bueno, a veces las medidas de protección salen de manera muy rápida, esto es así, pero no están acompañadas del famoso informe de riesgo, que a veces son necesarios para tomar medidas específicas en cada caso y evitar situaciones de mayor violencia, ¿no? Ni que hablar de un femicidio. Bueno, ahí hay mucho por hacer y hay mucho por pedir y exigir y bueno, en eso tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y además denunciando lo que nos falta para que alguna vez el Estado se haga cargo de eso y destine los recursos y el personal especializado, capacitado, que pueda entender la complejidad que es la violencia de género, esto que decía Cristina, de ir y volver, el círculo de la violencia, todo esto que se va dando en los casos y que da cuenta de la complejidad que tienen, ¿no? Y que no hay una receta para todos que sea igual. Pero bueno, en eso estamos, en la lucha. Desde mi humilde lugar y desde, digamos, mi profesión, en realidad tampoco tengo respuesta a estas preguntas que vos hiciste, Cristina. Lo que sí puedo pensar y acompañar tanto las palabras de Lizzy como las palabras de Alba, en el sentido de todo lo que sí uno puede ir avanzando, con qué espíritu uno se levanta cada día y lleva adelante, digamos, su tarea, su profesión, lo que elige hacer, en el intento de que algo se transforme y que algo pueda ser diferente, con ese compromiso, digamos, de acuerdo a los lugares que cada uno podemos ocupar. No sé si eso es un granito de arena simplemente que aporta, como a estar hoy reunidas acá, sabiendo que esto se va a hacer extensivo a otras tantas personas que también lo pueden escuchar. Pero lo que sí, digamos, también me parece muy importante de poder poner en palabras y de poder enunciar y de sacar del silencio en esto de cómo las mujeres comenzaron a alzar la voz, o cómo comenzamos ya hace un tiempo a esta parte a alzar la voz de diferentes maneras, es que, por un lado, uno puede, digamos, llevar a cabo esta transformación del dolor a través de diferentes formas, como muchos grupos de mujeres lo han hecho en diferentes periodos de nuestra historia. Esta es otra circunstancia, otro momento, y bueno, transformándolo en lucha. Y a lo largo de la historia lo que hemos logrado, lo que digamos, mirando para atrás podemos reconocer, es que hemos logrado ampliar nuestros márgenes de libertad, transformado en ampliación de derechos, en situaciones, digamos, donde uno puede encontrar, aunque sea un poco menos de vulnerabilidad,
donde podamos ser respetadas o que las condiciones de igualdad, digamos, tanto en cuanto a las mujeres como al colectivo LGTB, también esto pueda ser tenido en cuenta. Fue solamente a través de esta transformación en lucha, ¿no es cierto? Más que de cualquier otra cosa. Entonces, ahí podemos volver a retomar un poco lo que también Lizy estuvo poniendo en palabras cuando pensábamos en la importancia en sí de las leyes y de esta otra transformación que es la que realmente necesitamos, que ella bien la puso en palabras en el sentido de una transformación cultural, una transformación subjetiva, es decir, depende de dónde lo miramos, podemos pensarlo con diferentes nombres. Por otro lado, también podemos empezar a pensar, cuando vos decías, bueno, hicieron lo correcto, me quedaron resonando esas palabras, hay mujeres que sí hicieron lo correcto, que denunciaron, como si eso fuera lo correcto, como si no haber denunciado sería lo incorrecto y lo que tendrían que haber hecho es otra cosa, por más que sea un juego de palabras. Y en realidad, bueno, tal vez tendremos que empezar a pensar que no alcanzan ni con las formas que tenemos de nombrar las situaciones, ni con pensar que hay cosas que, así como pensamos que hay cosas que están naturalizadas como normales, y en realidad no sé qué hay de normal o de anormal, son términos por lo menos desde el ámbito de la psicología que son muy cuestionados, que no, digamos, no son utilizados en este sentido. Bueno, desde ese lugar tal vez tendremos que empezar a pensar que no nos alcanzan las palabras que tenemos o los recursos que tenemos como para poder definir y desde ahí empezar a crear los recursos nuevos con los que podamos seguir llevando a cabo esta transformación. Y para ahí se requiere, digamos, de toda la energía puesta en esta situación, cada uno desde su lugar, desde esta situación de dolor, desde esa situación de impotencia, de esa situación de bronca, de esa situación de encontrarse con, digamos, con la puerta cerrada una y otra vez. Bueno, me parece que desde ahí uno puede abrir una pequeña ventana o una luz, digamos, de salir, de empezar a salir de esta situación de invisibilidad. Nada más. Yo pensaba, las escuchaba, ¿no? Y a veces parece como abrumador, ¿no? Todo lo que hay por hacer o para hacer, o todo lo que hace falta todavía. También, como decían Alba, como decía Lorena, bueno, todo lo que se ha venido avanzando, ¿no? Por supuesto. Y mientras las escuchaba, se me venía a la cabeza el título que habían elegido para hoy, ¿no? Esto del silencio a la construcción de una memoria colectiva. Y pensaba que justamente todas estas, todo lo que se viene avanzando, todo lo que podemos empezar a hacer en los distintos espacios, en los distintos ámbitos, con los distintos actores, tienen que ver con eso, ¿no? Con romper el silencio. Me parece que es fundamental que hablemos y hablemos y hablemos de esto todo el tiempo, ya sea como hoy que Cristina nos trajo su testimonio en primera persona, ya sea que lo hablemos desde pensar posibles leyes, de que hablemos de que necesitamos formación con perspectiva de género, de que hablemos de que, no sé, a mi vecino le pasa, o no sé, cosas así, que hablemos, ¿no? Que rompamos el silencio todo el tiempo. Me parece que ese es el ejercicio que venimos haciendo, o que se viene haciendo en la lucha, ¿no? Creo que un poco también puede venir por ahí. Tal vez estaría bueno poder escuchar algún aporte, algún comentario o alguna pregunta, no sé, de alguien más de todas las participantes. Alba, vos querías volver a hablar, porque tu mano está levantada, no sé si ya empezó. Está silenciada, Alba. Perdón. No, solamente quiero hacer quizás como una propuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pensaba cuando la escuchaba Cristina, ¿no? En relación a toda la expectativa que muchas veces se pone en el juicio, ¿no?
y que después cuando el juicio termina, bueno, digamos, qué reparación significó el juicio, si significó o no significó reparación, y que en definitiva, digamos, ella tuvo que seguir afrontando el mismo dolor que antes del juicio, ¿no? Pero escuchándola a ella, y me acordaba del año pasado que hubo una charla en el marco también del Día de la No Violencia, en donde dio su testimonio Adriana García. Adriana García, una mujer que el ex, digamos, el papá de sus hijos se los mató hace muchos años, el Día de la Madre, un caso tremendo de Mar del Plata de hace muchos años. Y ella había contado en una jornada que se hizo, creo que fue del Colegio de Magistrados, todo su recorrido desde que sucedió lo que sucedió y todo lo que le pasó después con el Poder Judicial y todo el sufrimiento y la revictimización a la que fue expuesta. Y yo creo que sería muy bueno que los testimonios de familiares e incluso de algunas víctimas que están vivas porque no zafaron de la muerte, ¿no? Sean escuchados por quienes tienen que decidir, ¿no? Poder judicial, instituciones, porque la dimensión, me parece que la sensibilización para quienes tienen responsabilidades es básica, ¿no? Poder escuchar, poder dar cuenta de la dimensión del daño, ¿no? Del daño que se produce no solo en la víctima, sino en los familiares. Entonces creo que la voz de Cristina y otras voces, ¿no? Tienen que ser llevadas a esos espacios, ¿no? Porque no hay nada más gráfico que escuchar a una víctima o a un familiar de una víctima, ¿no? Que también es víctima. Pensaba en eso, ¿no? Que todos los libros se nos caen de la estantería cuando la escuchamos a Cristina, porque nos quedamos sin palabras. Y me parece que eso es fundamental, que lo llevemos a todos lados, porque creo que es a partir de la sensibilización en que se puede empezar a pensar en trabajar de otra forma. ¿Qué es lo que necesitamos? No hablo más. ¿Puedo decir algo? Con respecto al juicio, ¿no? De que si te deja mejor o peor. Cuando pasa lo que pasa, estás choqueado. Yo no podía ni subirme a un auto porque me parecía que se me venían todos los autos encima, que me iban a chocar, todo. Tenía terror de que le pasara a mi hija, como que los miedos los tenés adentro y no sé, fue terrible. No te puedo explicar lo terrible que fue. De que mi hija tenga que ir, porque fue después de lo pasó en mi hija, creo que fue 2 veces a la facultad, pero porque también estaba como aturdida, que dice que me arrepiento esos 2 días que fui a la facultad ese año, y se tenía que tomar un remis, y te juro que temblaba. No te puedo explicar el miedo. El miedo me tenía apretada, como si fuera un chaleco de fuerza. Y de llamarla por teléfono y Cande, y se subió al remis y ya llegué, y todo así, pero no te puedo explicar el miedo. Cuando llega el juicio, no sé si es que me pasó a mí solamente, como yo sabía lo que iba a pasar, porque no era algo que había que investigar quién la mató, dónde la mató, nada. Era todo muy clarito, muy redondito, estaba todo, estaba todo ahí, todo dicho. O sea, no había nada que buscar, ni que, más que supongo que por protocolo te preguntan, ¿y cómo era la relación? ¿Y qué? ¿Vos escuchaste algo? Y bueno, el hecho era, salió, la mató en la puerta de mi casa, la levanté yo, la llevó a los cosas, lo agarraron ahí en la esquina, era todo, no había que investigar nada. Y después del juicio, por eso te digo que para mí fue tan triste, porque no debió pasar.
porque cuando yo hablaba con él, que le decía, hablen, hijo, encima le dije hijo, hablen, hijo, las cosas se arreglan, se pueden arreglar o no, pueden terminar siendo amigos. ¿Quién no dice que con el tiempo se vuelvan a encontrar? Como una estúpida, y salió y bueno, y pasó lo que pasó. Pero el juicio, por eso te digo que me dio tanta tristeza el juicio, porque ¿por qué hizo lo que hizo? No lo puedo entender. ¿Y cómo quedé? Lo mismo, porque yo, como que yo ya estaba preparada, yo sabía que a él le iban a dar perpetua. No había por qué no le iban a dar perpetua. O sea, yo ya fui con mi cabeza de escuchar, y todo me dolió, porque no debió pasar. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Ningún femicidio debe pasar. Yo te estoy hablando del mío. Entonces, salí vacío, porque está bien, sí. Si le hubiesen dado 15 años, capaz que hubiese pegado 3 gritos, ¿no? Porque no es justo tampoco. Pero es el día de hoy que me duele. Y me sigue doliendo. No, no es que me da pena, no le deseo ni lo peor, no le deseo nada. Ya está privado de su libertad, ya está 35 años adentro. No lo voy a ver cuando salga, porque 35 años para mí, yo tengo 52, así que no lo voy a ver cuando salga. Pero volvés vacío, sin nada, con las manos vacías. Porque es como que un juicio que no es justo, porque sería, vos te vas a prisión, dame mi hija. Pero él fue a prisión y yo me quedé sin nada. Y él sigue allá, y él tiene amigos, él sonríe, él habla con sus papás, hacen videollamadas, se saca fotos con la manito así. Mi hija ya no existe. Entonces, me duele. Duele. Simplemente duele. Es así. Él sigue. ¿Viste cuando dicen que se pudra la cárcel? Ellos no se pudren. Ellos viven. Nosotros morimos de a poco. Y vamos a morir tristes. Ellos, supongo que la familia también estará mal, pero él está. Pero nosotros no. Vamos a morir tristes. Así viva 20 años más, y tenga 1000 nietos, y tenga, no sé, quiero vivir para ver crecer a mi nieto, recibirse a mi hija de médica, pero voy a morir triste, simplemente así. No hay nada que lo repare. No hay nada, nada. Ni comprarme una casa, ni no sé, ni tener un montón de plata, ni no hay nada que te lo repare, ni irte de viaje, ni no hay nada que lo repare. Ya está hecho y ya es algo que no tiene vuelta atrás. Es lo único que no tiene solución. Y bueno, y no te digo que no la espero, porque todos los días la espero. Pero bueno, es así. No las quiero poner tristes. En cualquier momento se me apaga el celu. Gracias. Esta es mi contención, ¿ves? Esta es mi contención. Lisi, ustedes, el poder desahogarme, el poder charlar. Esta es mi contención. Ustedes son mis psicólogas. No necesito más. ¿Qué más? Otra cosa que digo, viste que siempre escuchás decir, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Estamos todos en el mundo, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Nunca me imaginé que... ¿Quién se va a imaginar que te van a matar un hijo? Nadie. Pero yo estuve en las marchas de Lucía Pérez con mi hija. Y después estaba adentro, sin mi hija.
Así que, ¿por qué no a mí? Y tengo que aceptar, bueno, no sé si aceptarlo, pero bueno, estoy en el mundo como todos. Y me pasó, como le puede pasar a cualquiera, pero daría, mira, mi vida solamente, no cualquier cosa, para que esto no pasara nunca más. O daría mi vida por tener a mi hija, no daría cualquier cosa. Cualquier cosa no, porque eso son muchas cosas. Daría solo mi vida para que ella estuviera. Solo eso. Las quiero. Retomo las palabras de Cristina de que esto no tendría que haber pasado. Y creo que cada una de nosotras dejamos de preocuparnos para empezar a ocuparnos, digo, siempre de esta temática. Escucharte hace que redoblemos nuestra lucha y nuestro esfuerzo en lo personal. Me siento honrada de haberte conocido. Yo también, Estar enormemente. acompañándote en este proceso porque he aprendido tanto de Cristina, compañeras, que no se dan una idea. Gracias. Gracias a vos, Liz. Bueno, no sé, Mile, cómo estamos con el tiempo, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Y creo que ya vamos para el cierre, a ver si alguien quiere preguntar. Yo quería, Dale, acá, sí, adelante. no, yo quería agradecer por este espacio y quería agradecer el relato de Cristina. La verdad que sí, de gran efecto y gran impacto. Bueno, eso, muchas gracias. Sí, sin duda yo iba a decir lo mismo también. Muchas gracias, Cristina, por compartirnos tu relato, también por esto que decís, ¿no? De poder sentirte contenida en espacios como estos, poder, bueno, ya a mí eso me emociona mucho, ¿no? Poder decir, bueno, que escuchar a alguien le pueda servir de contención. Bueno, yo también soy psicóloga, así que también eso es como que a nosotros nos toca desde el lugar, ¿no? De decir, bueno, poder ofrecer algo que es, aunque sea apenas la escucha, creo que es muy conmovedor y bueno, infinitamente agradecida porque hayas venido. Gracias a ustedes. La escucha es importantísima. Si no nos escucháramos entre nosotras, ¿qué sería, no? Tener un espacio para poder uno hablar de lo que pasó es importantísimo. Es para mí es importante. Y les agradezco mucho por haberme invitado. Se me va a apagar el teléfono en... Bueno, no Ya. sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, o Lore, si querés, vamos cerrando. Sí, si no hay alguien más que quiera hacer algún comentario o algún aporte, le damos la palabra para dar el cierre a este conversatorio a Lisi. Y bueno, yo me despido en este momento. Muchas gracias a todas por estar acá presente compartiendo este momento acá. Bueno, yo también agradezco a todas. Te abrazo, Cristina, te tengo acá cerquita. Y me despido porque vamos a culminar este conversatorio con un texto que en lo personal utilizo mucho, como para que nos deje un poquito pensando, ¿no? En esto que decíamos, desde dónde atacamos este cambio social y cultural. Si me permiten, se los leo. La amiga que sueña con un marido que la mantenga, la madre que educa machitos y princesas, el jefe que escupe, es que está en esos días.
La compañera que te dice así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena. El papá que compra muñecas, cocinitas y lavarropas a la nena. Y aviones, pelotas y juguetes de química al varón. La mina que dice una niña que parece una puta con esa ropa. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. Los compañeros profesionales que en vez de escucharte en una reunión, te piden que sirvas el café o prepares el mate. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. El médico que te hace cesárea sin necesidad, la enfermera que te grita, bancátela bien que te gustó hacerlo. El marido que te prohíbe trabajar, el que te controla los ingresos y egresos. La caricatura política diaria, el chiste de mierda, las propagandas, la novela turca, los concursos de belleza. El que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas. El que solo se fija en su placer. El que te dice ahora no me podés dejar así. El que te humilla, te adjetiva, te menosprecia, te cela, te sigue. El que te dijo la primera grosería a los 12 años. El que te tocó contra tu voluntad, de moda, en todos los boliches de moda. El compañero que no cuestiona sus privilegios. El que recibe el cheque más gordo solo por tener pene y se calla y se queda en el bolsillo. El pelotudo que pregunta, ¿y el día del varón? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. La que se burla de que no te pintás, no te depilás, no usas tacos. La que se ríe de que compras libros y no carteras. El compañero que te mira las tetas. Todos, todas, todos frente al televisor, preguntándose cómo puede ser que asesinaron a 2 pibas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Las invito a todas a desmutearse y aplaudir por este encuentro. Muchas gracias, chicas, de corazón. Bueno, voy a